cada vez más y más. Y ayer estaba viendo una publicación de un pastor que comparte en una red social, decía que cada vez los tiempos son más difíciles. Y volteando a nuestro alrededor, podemos afirmar que sí es verdad, cada vez la situación es más delicada, ¿no? No solamente personas que no tienen comida, no solamente personas que no tienen trabajo, en México o en otros lugares, no solamente personas que están enfrentando el crimen, la maldad, secuestros, violencia, ¿verdad? No solamente. En México ya es muy común los desaparecidos, ¿verdad? Cada rato se desaparecen 10, 20, 50, 80, ¿verdad? Se desaparecen y la gran mayoría de ellos no se sabe qué pasó. Algunos autoridades tratan de dar informe, de alguna manera, ¿verdad? De quitarse de encima las preguntas no solamente de los periodistas, sino las preguntas de las familias, ¿verdad? Enteras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estas jóvenes o matrimonios o familias completas, ¿no? Que desaparecen como si fuera obra de la casualidad. Y algo, hermanos, yo creo que algo más terrible, desde mi punto de vista, más terrible todavía que todas esas cosas. Más terrible. ¿Sabes? El pueblo de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, ¿no? Estamos fallando en nuestra responsabilidad. Los que tenemos hijos con hijos, ¿no? Y estaba viendo un estadista, él daba una estadística, en México y en otras partes del mundo, el divorcio ya es tan común el divorcio, ¿no? Y cada vez es más alarmante, dicen ellos, porque el divorcio está saturando el mundo, y el mundo me quiero referir al mundo cristiano, o al mundo que decimos ser cristianos. Porque las personas que están sin Cristo, no somos nosotros mejores, pero la Biblia dice que las personas que están sin Cristo, ¿cómo están ellos? Así como tú y yo estuvimos antes, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo nuestros propios deseos, siguiendo nuestra propia voluntad. No tomábamos en cuenta a Dios para nada. Teníamos nuestro propio proyecto, ¿verdad? A corto, a mediano, a largo plazo, y no había Dios en nuestras vidas, como lo declara el salmista. En el Salmo 14 dice el salmista, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, no hay Dios. Así, muy probablemente, y tal vez me atrevo a asegurar que aquí hay personas que Dios no forma parte de sus planes. Dios no forma parte de sus planes, ni de sus proyectos, ni de sus anhelos, ni de sus deseos. Hace un rato nuestro hermano Alfredo nos compartía un dato histórico. Ahí está, de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estuvo esclavizado por 70 años en Babilonia, sin contar los que estuvo en 430 años, ya más de 400 años en Egipto. Pero ese periodo de 70 años en Babilonia, creo que también fue cuando se escribió, muy probablemente, ese salmo, el Salmo 137, me parece que es el 137, donde dice el salmista, nos pedían que cantáramos, nos pedían que alabáramos a Dios, nos pedían que tocáramos los instrumentos, y decían ellos, ¿Cómo vamos a cantar estando esclavizados? ¿Cómo vamos a alegrarnos estando esclavizados, estando en ese lugar esclavizados? Claro, por su maldad no estaban ahí, porque eran buenas personas. Estuvieron esclavizados 70 años, porque desobedecieron la palabra de Dios. Y no tomaron en cuenta a Dios, ni sus mandamientos, ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Por eso estuvieron 70 años, ¿sabes? Y tenían razón. Se puede cantar con gozo verdaderamente cuando alguien está esclavizado. ¿Se puede cantar con gozo? ¿Has pasado por alguna cárcel? ¿No has pasado? Yo llegué a pasar varias veces. ¿Y sabes qué? En las cárceles no es común que la gente esté cantando, que esté alegre, que estén gozosos. No es común. Es más, diría alguien, estos cuates ya se desconectaron, están mal de la cabeza. ¿Cómo puedes estar cantando si estás en la cárcel?
Si estás esclavizado por tu maldad, por tu pecado, porque violaste una ley o varias leyes, ¿cómo puedes estar contento? ¿Se puede estar contento en una cárcel? No lo creo. Y más sabiendo que si estamos en una cárcel es por haber violado leyes o mandamientos. Con mayor razón. Puedes comprar una grabadora. Bueno, en las cárceles de México son vivos para meter de todo, hasta las de máxima seguridad, ¿a poco no? Meten no nada más grabadoras, meten no nada más bueno, la otra vez vi que estaban haciendo en una de las disque cárceles de máxima seguridad en México, ¿no? ¿Y sabes qué encontraron dentro de la cárcel? Encontraron celdas, es más, ni siquiera había celdas, tenían jacuzzi, tenían sus bares, tenían sus pantallas, tenían sus, ¿verdad? Ya me imagino la pachangona que armaban ahí, ¿no? Decían, pero están en la cárcel, ¿verdad? Probablemente buscaban la manera de seguir tratando de alegrarse con algo que no les pude dar, la verdadera alegría. Dice la palabra de Dios, te invito por favor que vayamos al Antiguo Testamento, libro de Ageo, Antiguo Testamento, y probablemente se dice que Ageo, este profeta de Dios, se cree que probablemente él vio, antes de ser destruido el templo de Salomón, que Dios le ordenó. Bueno, David, su padre, lo quería construir el templo, pero Dios no le permitió al rey David construir ese templo. Lo construyó Salomón, obviamente, en el periodo del reinado de Salomón. Y se cree que Ageo presenció antes de que destruyeran ese templo que la Biblia dice que era hermoso, maravilloso, glorioso, un templo que la gente se impactaba de ver ese templo, ¿verdad? Por no solamente la construcción arquitectónica, sino también por todos los elementos que lo formaban, ¿verdad? Mármol blanco, oro, figuras muy de artesanos especialistas en eso, ¿verdad? Y era algo probablemente maravilloso. Se cree que Ageo pudo haber visto ese templo antes de que fuera destruido. Probablemente Ageo tenía cerca de 70 años cuando escribe esta profecía por orden de Dios. Por favor, si estás ahí, quiero por favor darte un dato histórico para que lo tengamos presente. En el año 538 antes de Cristo, como resultado de la promulgación de un rey persa, Dios le ordenó a este rey persa, no a Darío el que menciona Daniel capítulo 7, no era ese rey, era otro rey persa. Ese rey le permitió a Israel regresar de Babilonia a su tierra, bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Ellos fueron quien Dios comisionó para que regresaran. Alrededor de 50,000 judíos regresaron. Escucha bien, alrededor de 50,000 judíos regresaron de Babilonia a su tierra. Pero la oposición de sus vecinos y la indiferencia de ellos, o sea, la indiferencia del pueblo judío, causó que la obra fuera abandonada. Es decir, regresaron para reconstruir el templo, pero empezaron a tener adversidades, dificultades, ataques de afuera, de adentro, y entonces paró la obra. Cerca de 16 años dejaron de trabajar. Y en ese periodo es cuando Dios usa a Ageo y también a Zacarías, fueron comisionados por el Señor, número 1, para alentar a su pueblo, no para destruirlo, sí para animarlo, exhortarlo, sí para hacerle ver la situación que estaba pasando, porque estaba pasando una situación específica con el pueblo judío, que la vamos a ver en este momento, la vamos a leer, y ellos al parecer no comprendían o no cuadraban en cuanto a lo que ellos estaban haciendo y querían hacer, pero algo no cuadraba porque al parecer todo les salía mal. Y aquí hay un principio bíblico para tu vida y para mi vida. Para los que decimos ser hijos de Dios,
los que decimos ser el pueblo de Dios, aquí vamos a ver varios principios bíblicos que, déjame decirte, no han cambiado. ¿Sabes por qué? Porque Dios no cambia. Y hay principios que son universales, y hay leyes de Dios que son universales, y hay leyes de Dios que no han cambiado. Por ejemplo, aquellos 10 mandamientos que decimos que son universales, ¿verdad? ¿Han cambiado esos mandamientos para Dios? ¿Sí han cambiado? Es decir, bueno, uno dice, no matarás. ¿Podemos matar? Pues sí podemos matar, ¿verdad? Pero nos hacemos acreedor de un castigo aquí. O solamente que nos vayamos a vivir un pueblo donde no haya leyes. Y entonces, si matamos a alguien, pues no nos van a aplicar la ley, ¿verdad? ¿Pero la ley de Dios ha cambiado? No. Por ejemplo, no codiciarás. Es un mandamiento, ¿verdad? Universal. No codiciarás. Dice la Biblia, bueno, menciona varias cosas. No codiciar, ¿qué? ¿Recuerdas algunas cosas que menciona? La casa, una casa, literalmente. Ahora auto, ¿verdad? Así es que no nos pongamos celosos con los autos de los hermanos que están más bonitos que el tuyo, que el mío. Bueno, yo no tengo auto, ¿verdad? No codiciarás. Se refiere primero a cosas materiales, pero también se refiere a cosas personales, ¿verdad? De personas. La mujer de tu prójimo, no la vamos a codiciar, ¿verdad? Son leyes universales. ¿Qué han cambiado? No han cambiado. Siguen estando vigentes. Así que cualquiera que practique o violemos esa ley de Dios, nos hacemos acreedor a un castigo, ¿no? Así que no te espantes o no nos espantemos si alguien está robando, mintiendo, engañando, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa va a venir a su vida? ¿Va a venir algo bueno a su vida? No va a venir algo bueno a su vida. Al contrario, ¿no? Tenemos que hacernos responsables. Dice la palabra de Dios, 2 cosas que Dios les había mandado primero. Número 1, Dios le dice a su pueblo, ve y reconstruye el templo. Esa fue la orden primera. Vamos a ir allá a la Biblia, por favor. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, por favor. Yo les digo dónde nos detengamos. Dice la palabra de Dios, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2, por favor, lean. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, lean. Es para nosotros tiempo, para nosotros que llegar y esta casa está. Dice el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Lean, por favor. Coméis y no os saciáis, creéis y no quedáis, os decís y no os castigáis, y el Jehová recibe su corral. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Sigan leyendo, por favor. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo
de manos. ¿Qué versículo leyeron? ¿El 12? ¿Leyeron el 13? Bueno, leo el 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y dice el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Solamente hasta ahí dice la palabra de Dios. Vamos a ver varias cosas que aquí las relata el capítulo número 1. Algo importante, hermanos. Dios les da el mandato. Dios les da la instrucción de lo que tenían que hacer. Y la Biblia nos dice aquí que ellos, en vez de estar llevando a cabo el mandato de Dios, ¿qué hicieron? Se ocuparon y anteponieron otras prioridades. Porque aquí lo dice el relato bíblico. Y la frase que dice, la primera frase que se menciona en el versículo número 1 de aquí de Ageo, versículo número 2, dice, esta frase dice lo siguiente: este pueblo dice. Esta frase, este pueblo dice, es una frase muy importante. Déjame decirte por qué. Ageo comienza su mensaje con una referencia a la expresión, porque llegó a ser una expresión popular del pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, y según la cual ellos dicen, todavía no era tiempo. ¿De qué? De reconstruir el templo. Porque esa es la frase. Dios le dice, este pueblo dice. ¿Qué decía el pueblo? No es tiempo. ¿No te parece que suena algo parecido a esa frase popular de hace más de 2000 años atrás, mucho más? ¿No te suena como a esta frase a que no tengo tiempo? No tenemos tiempo. Estoy ocupado. Tengo otras cosas que hacer. O espérame tantito, ¿no? O espérame. Cuando Dios ha emitido un mandato. Cuando Dios nos está diciendo, haz esto. ¿No? ¿A quién? A su pueblo. Pero la frase aquí es una frase en la que Dios desconoce a su pueblo, porque está diciendo este pueblo. No está diciendo mi pueblo, que es muy diferente, ¿a poco no? ¿Qué decían los filisteos del pueblo de Israel? ¿Qué decían de Israel y de ese Dios, el Dios de los hebreos? ¿Qué decían los filisteos? ¿Qué decían? ¿Creían que era el Dios verdadero? ¿Decían algo bueno de Jehová de los ejércitos? ¿Estaban de acuerdo con las leyes de Dios? No solamente los filisteos, los babilónicos, los egipcios y todos esos pueblos de la antigüedad, ¿estaban de acuerdo con Jehová de los ejércitos? No estaban de acuerdo. Por eso Dios hace la diferencia, la gran diferencia cuando Dios dice, mi pueblo, tú eres mi pueblo. Yo te escogí, te saqué de entre las naciones. No porque fueras mejor que las demás naciones, solamente yo te escogí por gracia, por pura gracia. El pueblo judío, hermano, no tiene ningún mérito ni por la salvación, ni mucho menos de que hoy pueda decir el pueblo judío, solamente porque somos judíos, ¿tenemos la vida eterna? No. Los judíos y cualquier persona que crea que su nacionalidad o su historia no le hace mejor o le hace ser un hijo de Dios, está equivocado. Porque la Biblia dice Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La salvación, ¿para quién es? Para todos. No es para los judíos nada más. Es cierto que el pueblo judío como nación, porque ya son una nación, volvieron a ser una nación, están esperando al Mesías. Lo están esperando. No, nada más falta que puedan quitar la mezquita de Omán, que está ahí, ¿verdad? En el terreno, en el lugar, porque ahí está una mezquita sagrada. Y para que la quiten, yo creo que van a tener que hacer una guerra, ¿verdad? Pero la profecía dice que sí se va a reconstruir otro templo, donde se va a sentar. ¿Sabes quién se va a sentar primero? El anticristo. Ese que están esperando el pueblo judío, se va a sentar primero, ¿no? Pero después nuestro bendito Salvador, la Biblia promete que Él se va a centrar, el Señor Jesús, en el trono de David, de su padre, del rey, como rey, para gobernar. Bueno, algunos creen que 1000 años nada más. Sí, menciona la Biblia, el milenio, sí es cierto. Pero aquí encontramos varias cosas que tenemos que tener cuidado. Este pueblo, el pueblo judío, llegó a perder su motivación, llegó a perder la dirección, llegó a perder esa visión correcta de obedecer la palabra de Dios, de obedecer el mandato de Dios, y se desviaron. Esos ataques de afuera, de sus vecinos, esos ataques de afuera, que seguramente les desanimaron y que seguramente recuerdas cuando la Biblia dice en el libro de Josué, dice que cuando Dios ordena a Dios para que vayan a reconstruir también, vayan a trabajar, el libro de Esdras, perdón, está Esdras y Nehemías, en el periodo de Nehemías, cuando Dios ordena también que vayan a reconstruir, los muros estaban derribados, las puertas quemadas a fuego por el enemigo, y la Biblia dice cuando entraron Nehemías con un grupo de personas de judíos para volver a reconstruir los muros y las puertas, empezó a haber oposición. Y a tal grado que un árabe, no nada más un árabe, eran más, ¿verdad? Pero menciona el nombre de un árabe, de un Tobías, de un Gesén, menciona, ¿verdad? Se burlaban de ellos y decían, estos pobres judíos, lo que están reconstruyendo, si una zorra se sube lo va a derribar, y hacían burla de ellos. ¿Sabes? Eso me hace recordar, o no sé, en tu caso no lo sé. ¿Qué opinan tus vecinos, tus familiares, tus amigos que no son cristianos? ¿Qué opinan de tu vida cristiana? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo que ores? ¿Sí están de acuerdo que ores? ¿Están de acuerdo? Ellos se alegran cuando les compartes algo de la palabra de Dios. Cuando ellos les dices, vamos a tomar un tiempo para estudiar la Biblia, ellos inmediatamente se apuntan para decir, yo también quiero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Cuando las personas que nos rodean, vamos a hacer una cadena de oración, no solamente por nuestros hermanos que están enfermos, sino por otros propósitos también, buscando la voluntad de Dios, buscando que Dios tenga misericordia y pueda ayudar a todas esas personas que están en necesidad. ¿Nos unimos en cadenas de oración? A veces sí, pero físicamente a veces no se puede, ¿no? Pero eso me recuerda que tenemos oposición. ¿Y sabes qué quieren ellos? Desanimarnos. Y que no le creamos a Dios. Y que no nos ocupemos en las cosas de Dios. Y cuando alguien quiere predicar el Evangelio y que tiene un verdadero anhelo de predicar el Evangelio a alguna persona o a un pueblo o a familiares o amigos, lo primero que viene es ¿qué? La oposición. ¿A poco no? Pero si armamos un chat, un grupo, yo no sé, a lo mejor se menciona así, pero si armamos un grupo, un chat, para mandarnos mensajes que no tengan nada que ver con la Biblia ni las cosas de Dios, ¿cuántos se apuntan? ¿Cuántos? Probablemente muchos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen interés en las cosas de Dios. ¿O sí tienen interés? No, no tienen interés. Estaban motivados o desmotivados por la oposición hostil de sus vecinos, se burlaban de ellos, así como se burlan de tu vida cristiana,
Así como se burlan algunas personas de lo que nosotros creemos de la palabra de Dios, así como algunos de ellos se hacen mofa y algunos de ellos van más allá. Algunos dicen, ¿para qué lo haces? Estás perdiendo el tiempo, qué aburrido, mejor vámonos a pasear, mejor vamos a hacer esto, mejor vamos a hacer lo otro, y procuran desanimarnos o que nuestra dirección cambie en una dirección opuesta, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Eso buscan ellos constantemente, si no tenemos cuidado. Y aquí algo muy importante, hermanos, la falta de prosperidad económica. Qué terrible es esto para los que decimos ser el pueblo de Dios. Para los que decimos ser el pueblo de Dios y que estemos como ellos, ¿no? ¿Qué les dijo Dios a través del profeta? ¿Trabajas? ¿Sí recuerdas la frase? ¿Qué les dice? Trabajas mucho y tienes poco, ¿no? El salmista, bueno, me voy a acordar bueno, está entre el 1 y el 150, no está tan perdido, ¿verdad, hermanos? Dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes temprano y vayas tarde a reposar y que comáis pan de los dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Y sabes a qué se refiere ese salmo? A eso, a la prosperidad. Cuando buscamos la prosperidad, cuando queremos la prosperidad económica, material en nuestras vidas, pero lo buscamos ¿cómo? Sin Dios, a nuestra manera, siguiendo nuestros pensamientos, siguiendo nuestros métodos, cuando no es el tiempo. Cuando no es el tiempo. Dios no respalda. No lo vemos, no se ve en la Biblia, ¿eh? Para los que quieren apuntar o decir, porque son millones de personas, y cada vez es más popular. Le llaman el evangelio de la prosperidad, pero ese no es tan nuevo, La Biblia le llama de otra manera en la antigüedad, ¿verdad? Le llama. Cuando solamente quieren buscar a Dios para que Dios se los retribuya con algo material. O una casa, ¿no? O cosas materiales. O el carro que ellos quieren. Hay personas que dicen, no, nada más tú visualiza el carro que quieres, el modelo que quieres, pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar porque eres su hijo. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Y como yo soy pobre y delicado, no me voy a fijar en un bocho o en un carrito de esos, ¿no? No, ¿verdad? Un Atos no. Yo quería el carro del hermano, pero el hermano ya dijo que no, el Atos no. Ese es especial, ¿verdad, hermano? Ese vuela. Sí, ¿verdad? Algo que valga la pena. Dice, la falta de prosperidad. Lo que ellos no entendían, no querían entender, hermano, es que todo el trabajo que ellos querían hacer, ¿no? Todo el trabajo que ellos querían hacer, estaban haciendo, Dios les estaba mostrando una y otra vez que no era el tiempo. No era el tiempo. Porque ellos decían, no es el tiempo de trabajar en la obra de Dios, no es el tiempo. Pero sí trabajaban. Y sabes, cuando la frase dice, el versículo que dice el Señor, usa Ageo varias preguntas de retórica para confrontar al pueblo judío y le dice, muy bien, ustedes dicen que no es tiempo, no es tiempo, pero sus casas están artesanadas. ¿Y sabes a qué se refiere cuando la Biblia dice sus casas estaban artesanadas? Ya por 70 años que estuvieron esclavizados en Babilonia, los bosques de ahí de esa región, los árboles crecieron y literalmente, ¿sabes qué hacían? Sus casas cortaban los árboles de cedro y por dentro las adornaban las paredes con cedro y los techos con cedro, y ese era símbolo, señal de prosperidad. A eso se refiere cuando les dice, tu casa está artesanada, es decir, tu casa la tienes con madera por dentro, bien bonita, bien adornada, y tú dices que no es tiempo, o tú dices que eres pobre, o tú dices que estás ocupado, ¿no? Y entonces Dios los confronta, les dice, no es así. La lluvia, la sequía, yo la envié. ¿Por qué la envió? Y ahora también.
¿Sabes lo que está pasando en el mundo? Déjame decirte que no es casualidad. Aquí está profetizado a la perfección. Y aquellas familias en el mundo que se dicen ser cristianos y que están pasando por todo esto, ahí está la respuesta. ¿Quién es primero en sus vidas? ¿Dios? ¿La obra de Dios? ¿El mandato de Dios? ¿Las leyes de Dios? No, se engañan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque su prioridad está en lo material, no en el mandato de Dios. Ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la Gran Comisión? Porque la Gran Comisión es un mandato de Dios. San Mateo capítulo 28, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos que ya los había preparado, capacitado, y los envía y les dice: id por todo el mundo, id a todas las naciones, id y predicar el Evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Mandamiento de Dios? ¿Sí? ¿Está vigente ese mandamiento? ¿Sí? ¿Para quién? Para nosotros, el pueblo de Dios. Es un mandamiento de Dios, ¿no? Que está vigente y que nos compete a nosotros obedecer el mandamiento de Dios. Habrá quien diga: hermano, pero es que yo no sé testificar, no sé presentar el plan de la salvación. No necesitas saber el plan de salvación de memoria. No lo necesitas. Si lo sabes, qué bueno. Y si te sabes 10, 15, 20 o 100 versículos de memoria, qué bueno, gracias a Dios. ¿Sabes qué se necesita, hermano? ¿Qué se necesita? Una vida transformada por el Señor Jesús. Porque una vida transformada por el Señor Jesús va a ir y va a contar lo que el Señor ha hecho por él. Eso es lo que se necesita. Un corazón redimido por la sangre del Cordero. Un corazón, un hombre y una mujer que el Señor por su gracia nos haya sacado del fango, del pozo de la desesperación, del lodo, del pecado de este mundo, por su gracia, y ahora por su gracia nos ha hecho sus hijos. Es lo que se necesita. ¿Sabes? Hace 20 años atrás, un poco más tal vez, no debe de sorprendernos porque sigue pasando. Hay personas que cuando se les compartió el Evangelio, y así inmediatamente empezaron a hablar de Cristo, sin saber ningún versículo de la Biblia. Querían compartir. ¿Qué? Lo que Dios había hecho en sus vidas. Y mira, si el Señor Jesús no ha hecho nada en tu vida, en nuestras vidas, tenemos razón de callar, porque no ha hecho nada. Pero deberíamos recordar lo que la Biblia dice. Los apóstoles dijeron, cuando se les quiso prohibir que ya no predicaran más en el nombre de Jesús, y ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, no podemos dejar. No debemos quedarnos callados. ¿Tú no crees que el Señor Jesús transforma la vida de alguien? ¿No crees que el Señor Jesús puede transformar la vida de cualquier persona? ¿No crees que el Señor Jesús puede sacar a un hombre o una mujer de cualquier situación, por muy grave y delicada? ¿Acaso no dice la Biblia: lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible? Y la Biblia dice que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y sabes, poder, la palabra poder en el griego es la palabra que se usa para dinamita, que viene del griego de dinam. A eso se refiere. Es como una dinamita. El poder de Dios es como poner una bomba aquí y estallar. ¿En serio? Es poder de Dios para salvación. Y cuando fallamos en el evangelismo, ¿sabes quién falla? Nosotros. Él no falla. Cuando queremos presentar nosotros, a nuestra manera, en nuestra sabiduría, en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, queremos presentar el mensaje de salvación, y entonces fallamos. ¿Quién? Nosotros. Porque queremos convencer a la persona. Y ese no es nuestro trabajo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo
El Espíritu Santo, ¿quién convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado? ¿Quién te convenció a ti para recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quién te convenció? ¿El pastor? ¿Sí? ¿O el misionero? ¿Quién te convenció? Si fue la palabra de Dios, si fue la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, quien nos convenció por su gracia, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, dice la palabra de Dios, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados, ¿no?, con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Y la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6, también en el 3, dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios vino a morar de manera permanente en nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros. Y la Biblia dice en Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios. Yo creo que hay personas, probablemente hay personas que sí quieren saber de Dios, que sí quieren aprender, que sí quieren a lo mejor la vida cristiana, pero no han nacido de nuevo. ¿Recuerdas a Nicodemo? San Juan capítulo 3. Nicodemo era un hombre religioso, extremadamente religioso, al grado de que llegó a ser maestro rabino en una sinagoga judía. Pero Nicodemo ¿era salvo? No era salvo. Por eso va de noche y busca a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿qué debe hacer? Y Nicodemo rinde su vida a Cristo. Y después lo vemos a Nicodemo, lo vemos el relato bíblico, lo vemos, ¿no? Ya no avergonzado de Jesús, ya no buscándolo de noche, sino hasta defendiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Delante de los judíos. ¿Qué dice el Señor? Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes, hermano? La Biblia dice que no es suficiente decir solo con nuestros labios. Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero fíjate lo que dice, no se detiene ahí, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas en el tiempo de Jesús, muchas personas, multitudes, reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero no como su Salvador. No. Sí dijeron, era un hombre bueno, un hombre maravilloso, un hombre que sanaba, que ayudaba al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, un hombre que sanó y hizo tantos milagros, pero no era su Salvador. Por eso la Biblia dice en Romanos que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que invoca el nombre del Señor, ¿sí? Será salvo. La Biblia no se contradice, porque en varias ocasiones se acercaron personas a Jesús y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y les declaran, y el Señor Jesús les dice, apartado, primero les dice, no te conozco, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Porque el Señor Jesús sabe perfectamente quiénes son los que en verdad le han recibido como su Salvador personal. Este pueblo lo que quería eran riquezas para ellos mismos y no el templo de Dios. Y la frase que dice en uno de estos versículos, dice que cada uno de ellos, cada una de estas familias o personas, ¿qué hacían? Se iban a sus casas. Cada uno se iba a su casa. Hay una persona ahí que va a entregar algo, hermano. Comprando y comprando. Perdón. Espero que no sea para mí. Si es un regalo para mí, qué bueno, ¿verdad? Si me lo mandó alguien. Y de preferencia algo que me gusta, ¿verdad, hermano? Que luego a veces mandan cosas que no. Pero bueno, hasta eso pobres y delicados, ¿verdad? Dice la Biblia que
cada uno de ellos se iba a su propia casa. ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Dios da un mandato o una orden, y cuando da el mandato y la orden, en vez de que ellos lo hagan, ¿qué hacen? Se van a su casa, ¿verdad? En vez de decir, bien, vamos a ponernos de acuerdo, porque Dios ya dio el mandato, nuestro Dios ya dio la orden, y entonces aquí estamos nosotros, somos su pueblo, somos los judíos, somos los que nos sacó de Babilonia, salimos de la esclavitud, venimos de allá, de la opresión, aquí estamos. Y en vez de hacer eso, ¿qué hacen? Cada uno. Pero ¿sabes qué? La frase, cada uno corre a su casa, ¿sabes qué significa? Puede significar varias cosas, pero una de ellas significa la falta de interés como el pueblo de Dios, la falta de interés. En otras palabras, pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Yo voy a resolver lo mío, y si el otro lo resuelve, y si el otro lo resuelve, y si el otro lo resuelve, ¿no? Esta frase me recuerda, hermano, lo peligroso que es cuando no tenemos cuidado con la familia. Bueno, Carlos y su esposa todavía están en esa etapa de, a ver, cuántos hijos quieren, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Están orando. Pero cuando la familia, cada quien toma su rumbo, ¿no? O sea, el esposo tiene sus asuntos, la esposa tiene sus asuntos, los hijos, si es uno o varios, cada quien tiene sus asuntos. Y donde la propia familia están divididos. Una profecía del Señor Jesucristo que se ha cumplido desde ese tiempo y se seguirá cumpliendo porque es una profecía vigente, dice el Señor Jesucristo. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Es más, si Satanás está dividido, no puede permanecer. Y la Biblia la llama en el Nuevo Testamento, le llama al pueblo de Dios, le llama la familia de Dios. Cada carta que escribe el apóstol en el Nuevo Testamento, en varias de esas cartas se refiere a esas iglesias de aquellos tiempos. Obviamente también de esos tiempos se refiere como la familia de Dios. Somos la familia de Dios. ¿O no? Hermano, ¿no crees que eres parte de la familia de Dios? Yo creo que por la gracia de Dios sí lo somos. Y como familia de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Dice el versículo 4, la frase primera, la principal de ese versículo, capítulo 1, versículo 4, dice, esta casa está desierta, refiriéndose Dios al mandato que les había dado, y la casa de Dios estaba desierta, es decir, abandonada. La indulgencia egocéntrica del pueblo judío, a través de esta pregunta de retórica, Dios a través del profeta, demostró la hipocresía de ellos y sus prioridades que estaban equivocadas. Iban en dirección opuesta a lo que Dios les había mandado. No sé cuántas veces, pero he escuchado muchas veces esta frase de personas, aquí y en otros lugares. Pues bueno, nada más que Dios me permita este trabajo, o que nada más Dios me permita criar a mis hijos hasta esta etapa y después que ellos puedan salir adelante, y entonces después voy a servir a Dios. O si Dios me bendice con este trabajo o me bendice con eso, entonces voy a poder servir o voy a poder hacer las cosas que Dios quiere. Y la frase más común, yo diría en estos 15 años tal vez o más, que yo he escuchado de personas es que no tengo tiempo. Es que trabajo toda la semana. Toda la semana estoy bien ocupado. Y a veces hasta el fin de semana
me piden que vaya y tengo que hacerlo porque yo me comprometí con ellos. ¿Y en dónde está nuestro compromiso con nuestro Dios? Quiere decir que nuestro ego, nuestro egocentrismo se revela de una manera muy clara cuando somos confrontados por la palabra de nuestro Dios. ¿A cuántas personas en esta semana, hermano, tuviste esa oportunidad de compartirles una promesa de Dios? ¿A cuántas personas? Una promesa, no explicarles el evangelio, una promesa de Dios. ¿A cuántas personas tuviste la oportunidad? ¿Una, dos, tres, cinco? ¿A cuántas personas? ¿Un amigo, un vecino, un familiar o en el camión? ¿A cuántas personas? ¿A una persona? Gracias a Dios. ¿A cuántas? ¿A varias en su trabajo? Gracias a Dios. Bueno, yo por la gracia de Dios pude regalar algunos folletos también que traen el evangelio. No se puede explicar a veces porque van de carrera a veces las personas, no es excusa, pero en realidad, hermano, ¿a cuántos les estamos hablando de Cristo? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Tu vecino? Gracias a Dios. Necesitamos, hermanos, hablarles de Cristo. Es cierto que la Biblia dice que otros hablarán. Si nosotros callamos, el Señor dice hasta las piedras, Él puede hacer hablar hasta las piedras, ¿verdad? Las piedras hablarían o clamarían. Pero eso, hermano, habla en parte de nuestro egocentrismo. ¿Dónde están nuestras prioridades? Debemos de tener cuidado. Y lo importante es, ¿sabes? El pueblo judío se arrepintió. Reconocieron delante de Dios que estaban equivocados. Dijeron, sí, Señor, tiene razón. Con razón trabajo tanto, con razón siembro tanto, con razón me pasa esto, guardo esto, y cuando voy ya no tengo eso, tengo menos, con razón me va mal en todo. Sí, Señor, perdónanos. Y entonces Dios los perdona, ¿y sabes qué hacen ellos? Entonces vuelven a trabajar, vuelven a hacer la labor que Dios les pidió, y solo en 4 años terminaron. 4 años les llevó terminar la reconstrucción del templo una vez más, y la reconstrucción era algo importante para ellos, pero más allá de reconstruir el templo, la presencia de Dios con ellos. Era la presencia de Dios en sus vidas, era el sello de Dios en sus vidas. Déjame decirte, hermano, ¿Dios está en tu vida? ¿Nada más el domingo o todos los días? Te pregunto. Porque Él promete estar con nosotros. A su iglesia le dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, no más le dijo eso. Otra promesa le dijo a su iglesia, las puertas del infierno del Hades no van a prevalecer contra ti, contra su iglesia. Por eso ve, porque las puertas del infierno no van a prevalecer. Y de eso se encarga Él, ¿no? Pero, hermano, ¿cuánto tiempo Dios está con nosotros? ¿No dice Él, nunca te dejaré, nunca te desampararé? ¿No dice Él, yo estoy contigo, aunque mi padre y mi madre me dejaron, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá? Él promete estar con nosotros siempre. En Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios, no, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego pone el ejemplo supremo, un ejemplo supremo, porque dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también las demás cosas que le pidamos? Él prometió estar con nosotros. Yo estoy con vosotros ante la opresión que sufrían. Nehemías, dice la Biblia, Nehemías, cada vez que vino el ataque, cada vez que vino la burla de adentro, de afuera, Nehemías siempre, lo primero que hacía Nehemías era oraba a Dios y le decía a Dios, tú me mandaste, tú fuiste el que me pediste que viniera, tú eres el que me pediste que estuviera aquí, ¿no? Así que cada vez que Nehemías se enfrentó a adversidad, dificultad de todo tipo, ¿verdad? Se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque Dios le prometió, yo voy a estar contigo. Voy a estar contigo. No te voy a dejar. No te voy a desamparar. Cuando obedecemos los mandatos de nuestro Dios, lo que tenemos que esperar solamente como resultado es que Él esté con nosotros. Y podemos decirle confiadamente al Señor,
le podemos decir confiadamente, Señor, tú me mandaste que hiciera esto, lo estoy haciendo. Y si por causa de esto que tú me mandaste, si estoy haciendo, voy a sufrir oprobio, o voy a sufrir rechazo, o voy a sufrir adversidad, pues prefiero, porque la Biblia dice, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que no es algo fuera de lo normal, hermanos. Al contrario, debe ser una bendición. Seguramente, cuando Dios trajo también a la memoria de ellos, cuando la Biblia dice que se arrepintieron y se volvieron a hacer el trabajo que Dios les había mandado, muy probablemente recordaron lo que Dios les dijo a través de Josué en la antigüedad, cuando Dios le dijo a Josué, a su pueblo a través de Josué, le dijo, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Seguramente eso trajo el recuerdo. Y para finalizar, por favor, el versículo 14, leamos juntos el versículo 14 de ahí del primer capítulo. ¿Sí estás ahí? Versículo 14, solamente el versículo 14 vamos a leer juntos, por favor. Dice, juntos, por favor, versículo 14 solamente dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, lo que dice la Biblia, y despertó Dios. ¿Qué despertó en ellos? El espíritu. No se refiere al Espíritu Santo en primer lugar. Sí se refiere más, en otra posición sí se refiere, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, cuando escribe al joven Timoteo, una de las cartas le dice, es Efesios, no es a Timoteo, dice la carta, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Aquí dice la Biblia que Dios despertó primero el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el líder civil, y después el espíritu de Josué, hijo de Josadat, que era el líder espiritual. Pero no solo eso, mira lo que dice el versículo, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Recuerdas cuántos eran aproximadamente? 50,000 judíos que habían regresado de Babilonia, de la esclavitud, a ese lugar. Y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Mira, si vas al libro de los Hechos, dice la Biblia, en el libro de los Hechos, desde el principio, dice la Biblia constantemente, todos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, no nada más los apóstoles, todo, y se refiere a la iglesia primitiva. Y entonces impactaron al mundo antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios despertó el espíritu de ellos que estaba dormido. Dice la Biblia, porque alimentar el espíritu es vida y paz. Eso dice la Biblia. Alimentar la carne es muerte. Muerte significa separación. No solo muerte física. Todas las personas que están sin Cristo, la Biblia dice que están muertos, separados de Dios, necesitados de la salvación, de un libertador, de el Salvador. ¿No? A eso se refiere. Cuando los cristianos alimentamos más la carne, ¿sabes qué pasa? Nos separamos de Dios. Y no solamente de Dios, no dejamos de ser hijos de Dios, por la gracia de Dios. Pero nos separamos, nos apartamos, y por eso llega un punto en el que cristianos no tienen ninguna relación y no quieren ninguna relación con una iglesia, con un ministerio, ni con el evangelismo. ¿Es casualidad? No. Es el resultado de alimentar la carne. Nos vamos apartando.
nos vamos haciendo insensibles a la voz de Dios. Nos vamos haciendo insensibles al clamor de este mundo que sigue sin Cristo. Y nos vamos ajustando al molde de este mundo. Dice Romanos capítulo 6, ¿no? Sí, me parece que es el capítulo 6. Este mundo nos quiere meter en su molde, ¿verdad? Que pensemos como ellos, que actuemos como ellos, que vivamos como ellos y que todo lo desarrollemos como ellos. ¿Por qué crees que los verdaderos cristianos o los verdaderos hijos de Dios, por qué crees que no empatamos con ellos? ¿Por qué crees? Porque nuestros propósitos y nuestras metas y nuestros anhelos y nuestros deseos no son los de ellos. Dijo el Señor a través del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Y no solo eso, dije, mis caminos no son como tus caminos, ¿verdad? Cuando Dios saca de Egipto a Israel, geográficamente era más fácil que los llevara en una dirección directa al monte Sinaí. Geográficamente era más fácil, más cómodo. Era la ruta natural, humanamente hablando. Pero ¿sabes qué hace Dios? No los lleva por esa ruta. Los lleva por otra ruta. ¿Por qué? Porque Él tenía planeado prepararlos, capacitarlos, enseñarles ¿a qué? A confiar en Él. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Si crees o creemos que tenemos los mejores planes, déjame decirte que estamos equivocados. ¿Sabes por qué? Nosotros somos imperfectos. Él no, Él es perfecto. Sus principios son perfectos. Su palabra es perfecta. Es más, la voluntad de Dios, dice la Biblia, algunos de ustedes saben ese pasaje de la Biblia, ¿verdad? La buena voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena, es agradable, pero también menciona algo más, ¿verdad? ¿Qué es qué? La voluntad de Dios, porque Dios es perfecto. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando Él nos muestra su voluntad o lo mejor para nosotros, lo que tenemos que hacer es lo que hicieron ellos. Se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y se fueron a trabajar en la obra. ¿Y sabes qué les faltó en 4 años? ¿Sabes qué les faltó? ¿Sabes qué les faltó? No les faltó nada. Y ya no se preocuparon de trabajar tanto, ya no se ocuparon de estar guardando, ya no se preocuparon si la lluvia, la lluvia o las estaciones del tiempo les iban a afectar, ya no se preocuparon. ¿Por qué? Porque Dios los estaba respaldando. Por eso la importancia, hermanos, de recordar, Dios quiera que el pueblo de Dios despertemos hoy. Porque mira, dice la Biblia, en una ocasión el Señor Jesús les dijo a los discípulos y a la gente que le seguían, ustedes dicen que faltan 3 meses para la siega, ustedes dicen, ¿verdad? Pero están equivocados, no faltan 3 meses para la siega, alzad vuestros ojos y miren los campos que ya están bien blancos para la siega. Y obviamente el Señor Jesucristo se refería no a la cosecha temporal, no a esas costumbres, etcétera, no se refería a eso, se refería a la importancia de las almas y de proclamar el mensaje de salvación. A eso se refería. ¿No? ¿No crees? ¿No crees, hermano, que es tiempo de despertar? De despertar. Y de decirle, Señor, perdóname. Porque si es verdad, mi prioridad no eres tú. Mi prioridad está en otras áreas. Y por eso siempre estoy tratando de excusarme, y por eso siempre estoy tratando de poner pretextos, y por eso siempre estoy tropezando con la misma piedra y me pasa lo mismo. Pero ya es tiempo de aprender, ¿o no crees, hermano? Yo creo que ya es tiempo de aprender si queremos que Dios bendiga nuestras vidas, nuestras familias y aún tu trabajo. Recuerda, un trabajo secular o es bendición para tu vida o es una maldición
para tu vida. Y yo no lo creo firmemente que de personas que dicen, es que mi trabajo Dios me lo dio y por tanto es el mejor trabajo y es como Dios quiere mostrarme su amor. No lo comparto. Porque ¿sabes qué? Algunos, no sé todos, algunos de ellos no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo. Y Dios no nos puede dar algo. Dios no nos puede dar algo para que nos apartemos de Él. Dios no nos puede dar ni prosperar en cualquier área para que no hagamos nada en su obra. Ese es el engaño al que tenemos que tener cuidado. ¿Recuerdas la frase? Este pueblo dice, no es el tiempo. Dios dice, sí es el tiempo. Alcemos nuestros ojos, miremos los campos, miremos la gente que está sin salvación, miremos los matrimonios que están destruidos o se están destruyendo, miremos los jóvenes, que cada vez los jóvenes, ¿no? Más esclavizados, y ahora ya no es tan anormal, ya no es tan anormal ni en México ni en otros. Jóvenes, ¿no? Decía el hermano, jovencitas, menores de edad que se visten, quieren ser mujeres, se visten como mujeres adultas, se pintan como mujeres adultas. Niñas, sí, a eso se refería, ¿no? Niñas prácticamente, y no nada más ellas, sino también jovencitos, ¿verdad? Jovencitos adelantándose a una etapa que bien podrían esperar, pero no tienen la guianza espiritual, adelantándose a tener relaciones sexuales, creyendo que eso les va a traer felicidad, o algunos de ellos atrapados por las drogas, el alcohol, algunos de ellos, a veces algunos padres ni siquiera se dan cuenta, los últimos en enterarse, ¿sabes quiénes son? Sus padres. La gente sabe, los vecinos saben, sus amigos saben, todos saben, y los últimos en enterarse son, caray, ¿por qué no me dijeron que mi hijo o mi hija estaba metido en drogas o alcohol o prostitución? Bueno, ya no le llaman prostitución, ahora le llaman preferencias, ¿verdad? Preferencias sexuales. Pues la preferencia sexual es tú puedes tener relaciones sexuales con el que quiera o la que quieras y no le haces daño a nadie. Ese es el engaño. Y por eso tanta gente está atrapada y esclavizada en el engaño. Y la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros que decimos ser el pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, podríamos cruzarnos de brazos y decir, yo tengo mi boleto al cielo, que se vayan al infierno los demás, ¿verdad? Si no quieren saber de Cristo, que se vayan al infierno, yo ya me las arreglé, yo ya tengo una mansión, ¿verdad? Bueno, no sé qué tan grande, pero dice la Biblia que tenemos una mansión y entonces ya me las arreglé. No, es un pensamiento egoísta, es un pensamiento de pecado, porque si lo que de gracia recibimos, hay que darlo de gracia, porque la salvación es el regalo de Dios y no debemos ser egoístas con las personas que necesitan salvación, que necesitan conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesús como su Salvador personal. Por favor, vamos a orar tú en tu corazón y terminar con este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, una vez más, Señor, queremos rogarle, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, que nos ayude, Señor, a no dejarnos engañar, a no dejarnos arrastrar. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. A no dejarnos, Señor, a no ser egoístas, siguiendo nuestros propios deseos y dejar a un lado el mandamiento. Así no puede haber prosperidad en nuestra vida. No vamos a solucionar nada tomando la actitud del pueblo cuando ellos dijeron, no es el tiempo. Claro que sí es el tiempo, dice la Biblia. Es tiempo de que despertemos, es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que vivamos una vida cristiana verdadera, es tiempo de que compartamos el regalo de la vida eterna con la gente que nos rodea y ser obedientes a los mandamientos que usted nos ha dado, Señor. Ayúdenos, tómenos en sus manos. La Biblia dice que ellos se arrepintieron y usted los perdonó. Y la Biblia dice en Primera de Juan que si confesamos nuestro pecado, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le pedimos, Señor, que nos perdone
porque seguramente hemos fallado. Ayúdenos, tómenos en sus manos y por favor le pedimos que despierte en nosotros, despierte su Santo Espíritu en nosotros, que despertemos como dice la Biblia y nos levantemos de entre los muertos y nos alumbrará Jesucristo. Guárdenos, Señor, que tengamos cuidado el resto de este día, Señor. Le damos gracias por todo, Padre, y le pedimos esto una vez más, solamente en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, gracias. Vamos a entonar un